Radio Chalaca, la radio del Ruco. Chalaca, del verbo chalaquear, es todo lo que queremos decir, los silencios por los años y la vida que pasa rápido. Son ideas, palabras con o sin sentido, sentimientos visibles y reflexiones profundas. Es todo eso que sale de la boca y se convierte en realidad más allá de nuestros recuerdos. Ahora nos escuchamos en un nuevo capítulo de Radio Chalaca, la radio del Ruco. La capacidad de transmitir mensajes específicos en las comunidades recae en la inquietud por buscar y encontrar ciertos objetivos que nos encaminan hacia un norte viable. Estas búsquedas suelen proyectarse visualmente con la intención de comunicar a través del texto y la imagen un mundo que despierte, conecte y se active frente a los múltiples estímulos o sensibilidades que invitan a abrir las interpretaciones. Radio Chalaca, la radiodifusora del arte contemporáneo en Tarapacá. Descríbelo y recuérdalo. Radio Chalaca, conversaciones para imaginar. Archivo sonoro de las palabras y los lugares al sol. Hola a todas y a todos, estamos acá en un nuevo episodio de Radio Chalaca, transmitiendo desde el Museo Regional de Iquique. Mi nombre es Suyin Lai y me acompaña Gabriela Musato, quien nos va a presentar a la invitada de hoy. Bartola Natalia Sandoval, diseñadora gráfica, ha trabajado en distintos museos de la ciudad de Santiago. Es parte de Granada Colectiva, un espacio conformado por fotógrafas y artistas entre Chile y Francia. Además, es parte de la equipa del Centro Cultural La Inclusive, ubicado en el Museo Regional de Iquique, el cual promueve la construcción de espacios artísticos, recreativos, seguros para disidencias y personas neurodivergentes de la región. Algunos de sus proyectos son Fotolibro Venus, donde fue autora y coeditora junto a Granada Colectivo. Participó de la exposición virtual a un año del estallido social en Chile, con la serie fotográfica Resiste Corazón. También ha realizado talleres de autorretrato y autopublicación en La Ligua, Santiago e Iquique. Bienvenida, Bartola, Natalia Sandoval. Hola, gracias. Sí, bienvenida. Bueno, primero, ¿por qué Bartola? Es una historia larga que tiene muchos como encuentros. Me fui un tiempo a Ecuador y vi este nombre y dije ya como... justo era el 2018, fue el año que yo decidí como... Porque todos me decían como tienes que hacerte un Instagram o una red social donde compartas como tu trabajo. Y yo había sido súper reacia a eso hasta ese año. Y vi este nombre y dije ya voy a crearme una red social que sea La Bartola. ¿Y lo viste así como en un local? En una tienda, sí, en una tienda y dije ya, igual como que ya tengo que hacerme como una plataforma donde mostrar mi trabajo. Y después supe que el segundo nombre de mi abuela era Bartola. ¿Ya? Entonces, o sea, no, el primer nombre, ella se llamaba Bartola Luisa, pero todos le decían Luisa porque no le gustaba como su primer nombre, que era Bartola. Entonces dije, ya, igual, claro, es como, de cierta manera, como un recuerdo que me trae hacia ella. Uh-huh. Y claro, y coincidió como con esto que, claro, yo ahora digo, sí, el primer nombre de mi abuela, pero no fue en su origen por eso, pero igual me gusta que sea así ahora, como darle como ese sentido. Ese resignificado. Más también. Conmemorativo también. Y quizás ella misma te empujó un poco a... Sí. Claro, ya como que no le gustaba su nombre, pero era como todos le decían Luisa, pero claro, su carnet decía Bartola un nombre Luisa. particular, claro, pero con carácter. Me gusta cómo suena. Yo creo que por eso también lo tomaste. Tiene mucho ya carácter. me acostumbré, de hecho, como a ese nombre. Sí. Ya te adaptas más a ese nombre Sí, como mi nombre como registrable, no, de pronto como que no cacho si me dicen Natalia, no, es como que ya lo perdí un poco. Pero me gusta igual eso, pues como este nombre como un poco inventado, pero que lo siento más propio. Claro, el alter ego, sí. Bartola, diseñadora gráfica, ¿por qué el diseño? Cuéntanos, sabemos que te formaste en Santiago. Sí. Cuéntanos por qué esta elección, por qué Santiago, después
¿Por qué decidiste volver? A ver si podemos hacer todo ese repaso. Sí, bueno, yo nunca tuve muy claro cómo lo que quería estudiar, en verdad, como que llegué a cuarto y no era que no cachara nada, pero no tenía como la certeza, a diferencia de otros que en verdad saben muy bien. Yo solo sabía que quería como ligarme hacia el arte, pero siempre está como esta conversación muy familiar de que si uno estudia arte, entonces ya al final era como claro. Y para mí, como salir de cuarto fue una excusa igual para irme como de mi casa un tiempo. Entonces yo dije, ya tengo la oportunidad de dar la PSU, postular a donde fuera y volar a irme, pues como que jamás lo pensé posible igual, porque claro, yo decía, estoy compitiendo porque finalmente la prueba, la PSU, es una competencia entre todos los estudiantes de Chile. Entonces yo decía, claro, yo estoy aquí al extremo del país, como lejana al centro, entonces pensaba que era imposible poder irme como del lugar donde yo había estado. Y ya postulé, pero dije ya, si estudio arte voy a tener siempre esta carga como familiar de que el arte no te da sustento económicamente, bla, bla. Y dije ya, como que el diseño me gustaba, pero no en particular el diseño gráfico. Pero ya después dije igual como ligado a lo que a mí me gusta, que quizás suena muy superficial, pero siempre me ha gustado como el dibujo. Entonces yo decía, quizás ahí puedo encontrar como las herramientas sin saber nada igual, pues como que era el diseño gráfico, nada. Y postulé y quedé, y me fui a Santiago. Y ahí estuve 8 y 9 años, porque igual la carrera, claro, duraba 5 años, pero yo me demoré más porque cuando hice la práctica me quedé trabajando y ahí ya terminé y como ya me vine de vuelta. Sí. ¿Siempre iquiña, Bartolé? O sea, yo digo que sí, pero en verdad yo nací en Calama. ¿Ya? Pero ahí vivimos muy poco, yo creo que como 3, 4 años y nos vinimos a Iquique. Entonces, en verdad, no tengo muchos recuerdos de Calama. Entonces, claro, iquiqueña como falsa iquiqueña. Iquiqueña por adopción, como se dice. Sí, iquiqueña también. por adopción, sí. Súper. Y bueno, y esta vuelta, ¿por qué decidiste también volver con todo lo aprendido? No sé, ¿hay algún rollo con el territorio? ¿Con algo que quieras destacar acá? ¿Con algún proyecto que hayas podido impulsar desde que volviste? Sí, yo creo que el territorio, como dicen, la sangre tira un poco. A mí me pasaba eso con el norte, como que yo sentí que me fui, pero como que en los trabajos de la U, por ejemplo, siempre hablaba como de mi territorio. Siempre intentaba como meterlo de alguna forma y eso igual me costó como muchos conflictos con profes, que yo tenía compañeros que ni siquiera sabían que era Iquique, o sea, era como una cuestión, ese nivel. Entonces yo decía, ya, en verdad esta es una oportunidad como para empezar a formar mi identidad, que en verdad era muy relevante como vincularme con el territorio del que yo viví toda mi vida. Entonces, claro, yo compartía fotos del desierto y ahí, claro, empezamos como a tener una discusión. Hubieron profes que jamás entendieron proyectos que yo hice, por ejemplo. Y yo creo que en la universidad, como dentro de la malla, yo nunca me sentí tan cómoda como con lo profesional. En la universidad aprendí más como en los espacios que estaban como al margen de esta institucionalidad. Por ejemplo, en mi universidad había un espacio tomado que era un taller de serigrafía, donde yo pasaba la mayor parte del tiempo. Entonces, y ahí sentía que aprendí mucho más herramientas como que dentro de la malla como curricular tradicional. Claro. Entonces, y también me interesaba mucho como seguir metiendo como el norte en los proyectos que me pedían en la U como por una nota. ¿Por qué crees que no te lograban entender? O... Yo creo porque existe como un desconocimiento igual como de estos territorios. O sea, a mí, por ejemplo, que yo era la única casi, creo, de como, bueno, porque éramos tantos, nos separaban como por curso. Al final la universidad igual funciona muy como un colegio. Y dentro como de mi curso yo era la única que no era de Santiago, entonces era como, no el bicho raro, pero era como, oye, ¿qué hay allá? Como que la gente imagina que acá no hay internet, no hay nada. Entonces yo decía, para mí era súper extraño eso, porque yo decía, pero ¿cómo si estamos en el mismo país? Estamos en el mismo país. Entonces, claro, yo decía, claro, existe un centralismo tan innato en la gente que vive en Santiago, que es voluntario y involuntario a la vez, pero que yo no lograba entender. Decía, ¿cómo no van a saber que
está la región, que hay estos paisajes, estos lugares, y para mí era como, y ahí empecé como a invitar a toda la gente a venir. Cuando yo venía en los veranos, de repente me traía amigos para que vinieran a conocer, y así. Pero con los profes, claro, nunca existió como un interés tampoco en conocer más allá como del territorio de ellos mismos. Pero tampoco era como lo planteabas tú. No, o sea, yo siempre lo planteé como una idea de como, este es el territorio de donde vengo y es mucho más que el nombre de una ciudad o de una región, sino que es posible como ejercer como una acción artística desde ese territorio, sin ser como el centro finalmente. Pero claro, ahí también pasa que dentro de la universidad existe como un pensamiento súper eurocéntrico también, y muy poco arraigado como a lo latinoamericano. Entonces, claro, era mucho más difícil entender como que el arte existe en el norte, pero claro, que no es algo que ellos conocían finalmente. Uh-huh. Y en esta vuelta, cuando ya estaba acá, ¿qué has podido destacar de la vuelta a Iquique, a la región? Sí, mira, a mí me picó como el bichito de volver el 2018, que ahí conocí a Les Cabres de la Inclusive, porque por Instagram me contactaron para participar de una feria, que era una feria de arte disidente, que se hizo el 2018. Y yo dije, ya, bacán, era como la primera vez, porque en Santiago había participado en ferias, pero nunca así como un espacio tan como cercano. Entonces dije, ya voy a ir como para cachar, en verdad, y siempre he sido como un poco reservada con mi trabajo, pero dije, ya es la oportunidad como para ya empezar a moverme en el norte. Y ahí conocí a Les Cabres de la Inclusive, conocí a otras artistas igual de la región, y dije ya como que en verdad hay un espacio y hay un lugar en el que yo no conocía y en el que yo sentí como al tiro que me podía quedar. Como que podía encontrar como intercambios de saberes, experimentar con otras técnicas que yo no sabía. Entonces ahí fui como pensando y diciendo, en verdad puedo volver y no me voy a sentir como en la nada, sino que ya conozco como a un grupo de personas. Y ahí yo tuve que volver a hacer mi proyecto de título y todo, que de hecho igual está como enfocado aquí en el norte. Y ahí yo dije ya, y mantuve el contacto con las chicas de la Inclu y participé ya después el otro año, el subsiguiente. Entonces ya era como que, y de hecho como que ellas mismas me decían, ya, pero tú estás acá o estás allá. Y estuve como un año así como yendo y viniendo sin saber realmente dónde me podía quedar. Como que siempre estaba, no, es que estaba ahí en búsqueda. Claro, entonces decía, no, pucha, ahora estoy en Santiago, no, ahora estoy acá. Entonces claro, yo decía, en verdad, si quiero como articular mi trabajo con el de otros, tengo que volver de alguna forma. Y eso fue, yo creo, como el inicio como de decir, ya, en verdad es posible estar aquí y darle nomás, po. ¿Y en ese darle? ¿Cómo está ya ahora? Así. Ahora bien, o sea, igual, bueno, el arte en general está muy precarizado, digamos, en general en el país. Uh-huh. Y claro, yo decía, claro, en Santiago es como la forma más fácil quizás de encontrar una pega como artista, como diseñadora, como ilustradora. Pero cuando volví acá, volví con una pega como por teletrabajo, porque bueno, como que la pandemia igual abrió como ese mundo de la virtualidad que es bien particular también. Y ahí como los primeros meses, yo creo que el primer año que me quedé acá, igual me sentía como, quizás estaré bien como aquí. ¿Será mi lugar? ¿Será mi lugar? Todavía ahí como extraña. Y ya, y empecé a postular a pegas como por teletrabajo. Porque aquí como que todavía no me sentía como, no sé, como que no sentía que era fácil encontrar un trabajo como, no sé, para pagar arriendo y todo, uh-huh. Porque esa es la realidad al final. O sea, vivir del arte quizás en estos momentos no es tan como real, quizás como buscar otra pega de otra cosa. Y en verdad, y trabajé en lo que fuese, como que no. Y ahí ya después empecé como a dedicarme a la ilustración, más que el diseño gráfico. ¿Ya?
Y empecé a generar material, a vender mis dibujos, hice polera y todo, y ahí en verdad como que sentí que ya me estaba como que los pies ya lo estaba como más, como que me sentía ¿Te más estaba firme. ya sentando? Claro. De a poquito. De a poquito. Entonces, y ahí ya después tuve como mucho tiempo, digamos, sobreviviendo y sustentándome como con los dibujos y con mi trabajo como ilustrativo. Y también tienes una alta participación como en temas fotográficos. Gaby comentaba en tu presentación que participa en un colectivo de artistas entre Chile y Francia, que hiciste también una exposición virtual, Resiste Corazón, que tiene que ver como con todo lo que fue el estallido social. Cuéntanos un poquito de eso también. Sí, yo entré a Granada Colectivo, que bueno, somos fotógrafas aficionadas en verdad y artistas. Uh-huh. El colectivo nace el 2017 como en el contexto de las brigadas fotográficas del Festival de Foto de Valparaíso. Ya. Y ahí yo ingresé el 2018 al colectivo. Y ahí estuvimos trabajando durante todo ese tiempo con compañeras que eran de Santiago y una compañera que está en Francia. Entonces, ¿cuántas son en el colectivo? Somos 4. Ya. Somos 2 que estamos acá en Chile y 2 compañeras que están en Francia, Uh-huh. Estefanía y Sonia. Y Sonia es mexicana, pero también está viviendo en Francia. Ah, perfecto. Entonces, es bien interesante como este vínculo que hemos generado a la distancia igual, que ha sido súper complejo, que hemos tenido muchos periodos de decir ya en verdad es insostenible como trabajar colectivamente a la distancia, porque el tema que más nos perjudica es como las diferencias de horas. De horario. Pero igual lo hemos logrado y hemos hecho hartos talleres como territoriales en distintos lugares. Principalmente nuestra idea como objetivo principal del colectivo es como la democratización de la fotografía, porque los talleres que hacemos no son dirigidos a personas que estudiaron foto, sino que son personas que tienen como un interés hacia la fotografía o hacia la imagen, hacia la experimentación, sin haber estudiado foto. A aprender. O como simplemente sentarse a sacarse fotografías y contar un relato que te ayude, que muchas veces los talleres eran muy como terapéuticos igual. Tuvimos talleres con las señoras de la Ligua, que nunca en su vida se habían enfrentado como a mirarse o autorretratarse. Entonces fue un taller súper particular y que siempre lo contamos porque, claro, eran señoras que nos llevábamos con ellas como 30, 40 años, que no habían tenido una cercanía a la fotografía y que nosotros llegamos simplemente con una cámara y les dijimos, este es un taller de autorretrato, pero libre, como siéntanse como en el espacio íntimo de poder como mirarse al espejo, fotografiarse, y fue una experiencia súper bonita porque como que nosotros abandonamos el lugar como de las talleristas que van a hacer un taller, sino que fue como una creación colectiva donde ellas también se empoderaron como de la instancia, y al final del taller hicimos como unos fanzines y muchas también contaron como experiencias traumáticas, no sé, episodios de violencia a través de ese fanzine. Uh-huh. Y eso es un poco lo que nos mueve, como dejar la profesionalización de la fotografía y ver que en verdad es un mundo que da para harto como en el ámbito como del taller y del oficio al final. Sí, es súper llamativo. En la presentación me fijé que aparecía el taller de la Ligua como autorretratos. Sí. Entonces debe haber sido bastante potente. Sí. Continuemos hablando de eso, pero ahora yo las quiero invitar a escuchar el primer tema que nos trae Bartola hoy, una sugerencia tuya. La idea siempre les pedimos a los invitados que traigan alguna creación de artistas locales, y en esta oportunidad nos vas a compartir el tema del artista local Gita del Sol con el tema Tierra. Vamos a escucharlo y a la vuelta seguimos conversando. Radio Chalaca, la radio del Ruco. Es nuestra madre, es nuestra tierra, yo la venero en mi altar, yo la venero en mi altar. Honro
muertos a mis ancestros que me sostienen al andar, que me sostienen al andar. Sin cadenas, sin fronteras, apreciar la sutileza, nacer, morir y renacer. Viaje profundo, fértil, fecundo, reconstruyendo la unidad, reconstruyendo la unidad. Sentir la llama, alquimia sagrada, pulso del rito, el corazón, pulso del rito, el amor. Sin cadenas, sin fronteras, apreciar la sutileza, nacer, morir y renacer. Sin cadenas, sin fronteras, apreciar la sutileza, nacer, morir y renacer. La miel se derrama al firmamento, reverdece bellos pensamientos, la vida y su danza de elementos. Radio Chalaca, la radio del Ruco. Ahí pasaba el tema Tierra con la artista local Gita del Sol, sugerencia y recomendación de nuestra invitada de hoy, Bartola. Bartola, cuéntanos, ¿por qué esta selección? Porque Gita fue la primera, como creo que cantante que escuché como música de aquí, como banda local, por así decirlo, y ese tema en particular, bueno, habla de muchas cosas, pero fue como el primer tema que yo escuché de ella, como de acá de Iquique. Entonces, cuando conocí como a la Gita, como que siempre iba donde tocara o donde cantara, entonces como que igual es un tema que me gusta mucho y que encuentro que Gita tiene como una voz muy particular. Igual, claro, es una artista local que a puro pulso y esfuerzo como que ha tenido su lugar acá y siendo mujer igual que es mucho más complejo, así que por eso. Súper buena recomendación. Y sigamos conversando sobre el taller, que está muy interesante todo lo que nos contabas con este taller de mujeres, de autorretrato, fotografías y
y todo lo potente que pudo surgir ahí. ¿Hay alguna posibilidad de replicarlo acá? ¿Estás haciendo alguna gestión o hay alguna posibilidad de que visualices hacer algo similar? Sí, bueno, con mis compañeras de Granada como que siempre hemos querido descentralizar el trabajo un poco y traer como la experiencia de los talleres a otros lugares. Y de hecho creo que hace como 2 años, Vero, que es una de las integrantes del colectivo, vino a Iquique, hicimos un taller como en torno a la fotografía y como la autoedición también, la inclusive. Y claro, también fue un espacio súper terapéutico que como que nosotras nunca nuestra intención es como generar como espacios como más de terapia, sino que se da solo. Claro. Entonces, para nosotras yo creo que eso es súper relevante. Y ese taller en particular lo hicimos enfocado como en el territorio. Y cada persona que participó como que llevó un objeto que lo vinculara como al territorio. Entonces, por ejemplo, hubieron personas que llevaron algunas hierbas, otras llevaron como fotografías de sus abuelos que eran pampinos, prendas de vestir. Entonces como que ahí hicimos un poco ese enlace de que no fuese solamente un taller de autorretrato como más general, sino que aterrizarlo como al territorio en el que estábamos también. Entonces ahora idealmente es que podamos hacer otro taller acá en Iquique, pero ahí estamos viendo como cuándo sucede, ojalá que pronto, sí. Sí, pero nos dan hartas ganas también de seguir como activando el colectivo aquí, en el norte, que es como uno de nuestros objetivos quizás como del último tiempo, y sumar a más personas también, porque de pronto el trabajo es harto y claro, con las distancias y todo como que necesitamos ser más y estar más cerca. Porque claro, hasta, por ejemplo, Vero y yo que estamos como en el mismo país, en distintas regiones, es complejo continuar trabajando, entonces tenemos como ganas de sumar a gente de aquí del norte. Paso el dato. Mientras más. Sí, mientras más mejor. Ahí se suma. Sí, pues, sí. Sí. Y para quienes se interesen en este llamado sí, y que puedan participar como parte de este colectivo fotográfico, sí. Granada Colectivo. Sí. ¿Alguna red social, alguna plataforma, algo donde se puedan contactar contigo? Tenemos Instagram, que es @Granada Colectivo, y nuestra página web, que es www.granadacolectivo.com. Perfecto. Sí. Entonces ahí pueden encontrar el contacto directo y todo. Y ver todo lo que hemos ¿Convocatoria hecho. Solo para mujeres o abierta completamente? Es solo para mujeres y personas de la comunidad LGTB. Sí. Sí. Oye, y siguiendo en el tema de la fotografía, también hay un trabajo relevante, que lo comentábamos a la pasada hace un rato, que tiene que ver con la exposición virtual de la serie Resiste Corazón, que tiene relación con todo lo que fue el estallido y todos estos movimientos sociales que se dieron en 2019. Cuéntanos de eso, cómo fue esa experiencia, cómo fue este registro, más de eso. Sí, bueno, a fines del año 2019 fue bien particular, porque justo ese año yo estaba haciendo mi proyecto de título y llegó el 18 de octubre y yo siento que se pausó como todo un poco en la vida de todos quizás, sobre todo en Santiago, como entonces de ahí yo como que congelé el proyecto de título y como era parte de Granada, salíamos a la calle todos los días a hacer como un registro de lo que estaba ocurriendo. Ya. Una vueltita. Sí, era bien complejo porque, claro, yo vivía muy cerca de la Plaza Dignidad y todo el ambiente era súper complejo además para fotografiar. Claro. Porque teníamos personas que no estaban de acuerdo como con ser fotografiadas, que nunca fue como sacar fotos, digamos, como en contextos, por así decirlo, ilegales o cosas que pudiesen como arriesgar como a la persona, el autocuidado. Y teníamos también, claro, porque el espacio que se dio en todo el contexto era muy como una mezcla de momentos y de situaciones y grupos de personas haciendo distintas cosas, entonces era como un mundo. Habían submundos en ese gran mundo, como que no era solo la plaza, o sea, todo el centro, toda la Alameda. Y todas las historias y que toda tiene la todo historia. ese submundo. Entonces, pero la gente se juntaba ahí a conversar.
Claro, así sí. A sentarse un rato y... Sí. Claro, al principio eran convocatorias un poco más, quizás más organizadas, como con distintos contextos, pero sí, al final eran como submundos dentro de este espacio, que era muy peligroso siempre, al final. Entonces, para nosotros era importante como, de nuevo, como posicionar como el rol de las comunidades disidentes dentro de este contexto como social, porque nos pasó mucho que veíamos que dentro como del contexto había mucho como mucha violencia también entre las mismas que participaban digamos, era una tensión permanente. Era una tensión permanente y lo vimos muchas veces como fotógrafos, hombres cis, como sacándonos a nosotras de los espacios, como porque era muy peligroso y porque no podíamos estar ahí, no sé qué. Entonces como que íbamos las dos también, como muy en que nos podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero claro, yo decía hay que disputar los espacios dentro también de la disputa que es este espacio, como, claro. O sea, bien, dale, estamos como peleando por dignidad, por salud, por educación, por todo lo que tú quieras, pero ¿qué está pasando dentro también como del contexto de la revuelta? O sea, a nosotras muchas veces nos tiraron las cámaras, nos amenazaron con pegarnos, porque éramos mujeres y no podíamos estar ahí finalmente. Solo porque por ser era mujeres. solo por ser mujeres. La heteronorma. ¿Estaban rodeados de puros hombres? Sí, los fotógrafos, la mayoría de los que estaban ahí como en la primera línea, por así decirlo, eran hombres, ¿sí? Entonces, sí, siempre era como... Y también otras personas que estaban, nos decían que nos sacáramos fotos y nosotras finalmente nos evocamos a retratar como a estas como disidencias que estaban habitando esos espacios, pero en otros contextos. Entonces, por ejemplo, había muchas personas y grupos de personas que hacían performance, que, no sé, como que salían a hacer pegatinas, serigrafía, entonces como que eso era lo que nosotros... Había mucha expresión. Sí, mucha expresión, entonces como que a nosotras eso nos importaba, pero igual nos corrían como de espacios que en verdad nosotras nos dábamos cuenta que eran muy masculinizados y que no podíamos entrar ahí, pero... Ya después dijimos filo, pero eso no nos impidió como salir a la calle. Entonces teníamos como un archivo muy gigante de muchas fotos y que ya al final entre nosotras también decíamos, pucha, ¿de qué sirve? Claro, ¿de qué sirve también igual salir a sacar fotos, si no vamos a hacer nada con eso? Y en eso justo como subíamos de repente fotos al colectivo, como al Instagram, porque además teníamos como este enlace y link con Estefanía que estaba en Francia. Y claro, muchas de las fotos llegaron hasta allá y era como ya mandemos material para que como que se conozca como realmente lo que está pasando, etcétera. Y ahí me contacta una persona del Museo del Mundo. ¿Ya? Y me dice, oye, que esto fue el 2019, el 2020, cuando había como un año del estallido social. Claro, una exposición virtual. Sí. Y me contacta y me dice, oye, vimos tu foto, etcétera, etcétera, y nosotros estamos armando como un archivo virtual de la revuelta social que ocurrió en Chile, porque el Museo del Mundo es un museo que alberga como culturas de Latinoamérica. Ya, perfecto. Entonces, es una chica que está en Chile y otra que está en Ecuador. Entonces me dijo, nosotros estamos armando un archivo virtual, etcétera, etcétera. Me dijo, nos gustaría mucho hacer como una exposición física, pero en verdad justo estaba la pandemia. Entonces, era muy difícil. Y era muy difícil. Entonces, y ahí como que armamos una especie como de bitácora de la revuelta, que finalmente se centró en los retratos que hicimos como durante todos estos meses. Y eran mujeres y personas disidentes. Y eso se publicó como en la página del Museo del Mundo y estuvo ahí como dando vuelta harto tiempo. Así que igual fue bacán porque yo dije, ya, en verdad las fotos encontraron un lugar donde exponerse, claro, que igual era un contexto más latinoamericano, no solo de Chile, pero igual hay muchas fotos que están ahí. Como una vitrina. Sí, una vitrina también. También poder remecer con esto. Sí, entonces, bueno, y la mezcla que hicimos ahí como... con la curatoría de la exposición era como también escritos que estaban en la calle, claro. De cierta manera como se mezclaban como las imágenes, los retratos con estos escritos, entonces ahí hicimos como una experimentación al final y salió esa exposición. Entonces, claro, pero muchas fotos quedaron afuera y siguen ahí y es como un archivo que está ahí y que siempre hemos pensado como qué hacer con esas fotos al final.
Pero claro, pasó que en el estallido social hubo también como un boom de imágenes, donde muchos compartían fotografías todo el día, entonces ya era como una contaminación visual también de demasiado. Entonces yo decía ya, como, ¿verdad que saco con subir una foto a mis redes si ya no hay nada nuevo en eso? Po? Entonces, claro, o sea, está la foto que es denuncia, pero para nosotros era otra cosa, como visualizar los espacios íntimos que se daban como en estos contextos. Po. O sea, tú buscabas un poco con tu ojo, con tu lente, que así como los espacios más dulces. Claro, quizás. de cierta forma dentro de un territorio súper hostil también. Po. Pero era como decir, en verdad están ocurriendo otras cosas que no es lo que muestra la tele, que no es lo que... Que no solo la violencia, está Claro, ocurriendo esta asociación. Otros tipos de violencias también, po. Claro. O de reacciones, porque la violencia es una herramienta finalmente, es una herramienta, una defensa. Ya ves una reacción. Ya ves una reacción, entonces, claro, o sea, la violencia entendida no como lo que te mostraba la tele, sino Claro. que habían No por otros el- ejercicios de violencia que estaban ocurriendo y que nadie los veía al final. Po. Lo que pasa es que Entonces- hay violencias que no son de golpear. Hay violencias que Exacto, son... sí. Y no porque nosotras no estuviésemos de acuerdo como con el contexto, al contrario, como que siempre nos sentimos parte, pero porque yo sentía que, claro, había como que ya un fetiche como de los espacios de primera línea, y ya como que Claro, y siento que también estaba muy viciado eso. Sí, y mucho pasado como por el sedazo informativo de los medios que filtraban como ellos Sí. querían. Y claro, y por eso también muchas veces tuvimos como conflictos con los fotógrafos, porque las personas que estaban en primera línea realmente no querían ser fotografiadas. O sea, era otro el objetivo. No, pues, No, se tenían como, que proteger, yo no creo. era como un show, Su identidad. finalmente. Entonces, el autocuidado yo creo que para nosotros era muy importante. Como no voy a fotografiar a alguien que está haciendo algo que es ilegal para después publicarlo en Instagram, y que esas fotos finalmente, y que pasó también en el estallido social, que muchas fotos sirvieron como de pruebas para personas que están sí. presas. Entonces, claro, era como también todo ese contexto y disputar ese autocuidado. Claro. Para quienes nos escuchan, ¿dónde pueden acceder a estos registros fotográficos? ¿Los tienes disponibles en las mismas plataformas que nos comentaste hace un ratito? Sí, la exposición está toda en el Instagram del Museo del Mundo, que es @Museo del Mundo, y en la página web del museo, que es www.museodelmundo.org. Ah, perfecto. Ahí, bueno, pueden revisar Sí. todo este material. Que fue hace, harto, pero sí, está ahí todavía. Pero es un registro súper importante. Siempre tenemos que darnos vuelta a la pandemia, Sí. queramos o no queramos, Sí. ahí cambiaron muchas Ahí cosas. cambiaron muchas Todo cosas, lo sí. que fue la revuelta. Sí. Bien. Bueno, esas dos cosas juntas. Pandemia y cerquita. revuelta fue bien fue bien acontecido 2019, Sí. 20, 21, 22. 23. Sí. Otro tema también que vimos en tu presentación, Bartola, tiene que ver con un fotolibro que hiciste. Venus, ¿nos puedes contar cortito sobre eso? Sí, Venus es como, digamos, como el fin de un proyecto que nace en el 2017, las brigadas fotográficas, que fue el origen del colectivo, y ahí se hicieron una serie de retratos a mujeres, y después se sacó un primer fanzine, que fue hecho artesanalmente, con la editorial Amistad, y Ya. después de eso, la Galería Flash, el año 2020, 2021, no me acuerdo bien, se adjudicó un Fondart y nos invitó como a publicar este libro, el proyecto, digamos, como más grande y más masivo. Entonces ahí tuvimos que sumar más retratos a los que ya existían, y ya el libro está publicado, y claro, es una serie de retratos y como testimonios de las mujeres que fueron fotografiadas. participaron. Sí, Qué interesante. Súper. sí. Oye, se nos pasa súper rápido la conversa. Ahora quiero invitarte, queremos invitarte ahí con la Gaby a una sección que se llama La Calle Habla. En esta oportunidad la pregunta que salió a hacer el equipo de producción a la gente en la calle es: ¿qué es para usted la sensibilidad? Así que vamos a ver qué nos dijeron, y a la vuelta comentamos todas estas opiniones y visiones. Vamos.
¿Cuál es tu ruco? ¿Cuál es tu ruco? La calle habla. ¿Y qué nos cuenta? La sensibilidad. A ver, una persona sensible es que tiene muchas emociones encontradas e internas, ¿no es cierto? Pero la demuestra cuando está en un grupo de amigos, cuando está en una convivencia, ahí demuestra lo interno que tiene el ser humano dentro de sí. Porque no todos podemos, digamos, expresar nuestros sentimientos o nuestras opresiones que, como a lo largo de la vida que uno ya tiene, siempre tiene momentos buenos, momentos malos, entonces cuando está con el centro de amigos, ahí se explayan y se dan a conocer muchas cosas emotivas. Eso es para mí lo que tú me estás preguntando. La capacidad de sentir las sensaciones, por ejemplo, el dolor, el tacto cuando uno toca algo, ser sensible, sentir dolor, como dije, afecto también, cuando a ti te da pena algo, tú eres una mujer sensible, cuando dicen yo soy sensible a los niños que sufren, eso entiendo, no sé, ¿por qué me preguntas? Vivir, ¿cierto? Las cosas malas como las cosas buenas. Ser empático, ser aceptado, ¿cierto? Ponerse en el lugar del otro. La sensibilidad es ponerse en el lugar del otro, los sentimientos, ¿cierto? El día a día. Todo eso es para mí la sensibilidad. El tener el tacto para conversar, tener el tacto para convivir y muchas cosas. La sensibilidad es una palabra muy amplia. Tiene muchas respuestas. Sentirse uno mismo también bien. Eso también. Es tratar de ponerse en el lugar de las otras personas. Porque uno no sabe a veces qué pasa con las otras personas y vive el día a día y no te acuerdas. No te acuerdas que tú eres una comunidad, tú no eres solo. Somos una sociedad, en las buenas y en las malas. La sensibilidad, el hecho de estar contigo, por ejemplo, me emociona por la pregunta que me hace. Porque el caso personal para mí, he tenido muchos episodios malos que me han afectado y de hecho estoy afectado. Entonces, es una palabra muy amplia y muy sabia, la sensibilidad. Hay que saber entenderla y aplicarla más que nada. Eso te puedo decir nomás por Valentina. La calle habló, chalaqueó, conversó, pensó. ¿Y qué hacemos con ello? ¿Y ahora qué pasa? Este es mi ruco. Archivo sonoro de las palabras y los lugares al sol. Descríbelo y recuérdalo. Radio Chalaca. Conversaciones para imaginar. Radio Chalaca, la radio del ruco. Estamos de vuelta después de escuchar las opiniones de la calle Habla con la pregunta de hoy, que es ¿qué es para usted la sensibilidad? ¿Qué te parecieron estas visiones y opiniones de las personas ahí opinando sobre la sensibilidad, Bartola? Me hicieron mucho sentido como con mi propia como apreciación de la sensibilidad o de lo que yo creo que es para mí la sensibilidad. Como que creo que por ejemplo esta idea de que la sensibilidad tiene que ver como con los estados emocionales, que también es algo físico y que también no es, una de los audios decía como que no es algo que es como de uno, sino que es al compartir con otras personas como que parte de la sensibilidad como que se conmociona o se generan como emociones en torno a eso. Entonces, claro, la sensibilidad de pronto se piensa como algo individual,
pero yo creo que involucra más que eso, como más que el sentir, sino que es como algo que está en muchos espacios también, como de la vida. Lo podemos llevar a distintas sí. instancias, distintos momentos. Bueno, como lo llevamos a distintos momentos, cuéntanos un poco la sensibilidad en tu trabajo, que creo que eso es como muy llamativo, esa sensibilidad al movimiento, al dibujo, a la observación, a la observación y los detalles. Ujú. Como suavecito. Tus trabajos son así como que tú los miras y son así como que te producen ternura. Claro, sí. Y eso quizás, ¿qué buscas ahí? Sí, yo creo que ahora que tú lo mencionas, la ternura para mí es súper política, como que creo que como que agarrarse de ese término que de pronto es súper superficial y que quizás está como arraigado, digamos, como a las infancias o como a otros procesos que lo olvidamos, digamos, cuando vamos como creciendo, por así decirlo. Yo lo vinculo mucho con el dibujo, porque a mí desde chica me gustó dibujar, pero yo creo que a todas las niñas les gusta mucho dibujar, y es algo que vamos perdiendo a medida que nos vamos siendo adultos. Uh-huh. Nos vamos un poco como limitando a veces. Sí, así como nos vamos limitando porque yo siento que nos vamos llenando como de criterios que en verdad ni nosotras mismas como que comprendemos, digamos, desde lo bueno y malo, desde lo bonito y feo. Siempre esta dualidad, ¿no? Claro. Está muy presente como en la vida. Entonces, para mí el dibujo es un poco esa acción de decir como, no por ser adulto quizás, uno tiene que dejar de dibujar finalmente. Entonces, y por eso digo que la ternura es muy política, porque no es como, digamos, esta idea un poco hippie de la ternura, como que es el amor y todo eso, sino que es como un modo de vida finalmente, como yo me enfrento a los otros desde una posición más sensible, más empática y apostando como a esta ternura, que finalmente es un espacio, yo siento como de autocuidado y como de resistencia igual, como de resistencia a un mundo que no nos presenta la ternura como posibilidad finalmente, sino como vivimos en un mundo súper hostil, súper competitivo, sí, claro, donde la ternura finalmente no existe. Entonces, un poco, y es que me lo han dicho sin quizás yo buscarlo, que me han dicho eso de los dibujos como de que son muy suavecitos y eso. Yo creo que pasa igual porque para mí como el dibujar es como una forma también de decir lo que no puedo decir como hacer un cariño también. Sí. Como que a mí me cuesta también mucho hablar de mis emociones, como de cómo me siento, de si me pasó algo feliz o triste, como que no soy mucho de conversarlo o de hablarlo. Entonces yo sentía que en el dibujo encontraba eso. Y también me pasó que me costó mucho como exponer o como sacar a la luz pública como mis dibujos, porque yo sentía que era un espacio súper íntimo, que decía ya, lo voy a mostrar, pero en verdad nadie va a entender lo que dibujé porque detrás de eso hay un proceso, ocurrió algo. Y es algo tan personal. Claro, y es algo tan personal. Pero me empezó a pasar como cuando iba publicando cosas que gente me escribía, me decía, oye, me sentí súper identificada con tu dibujo. Y ahí como que yo empecé a ver en el dibujo una posibilidad igual como de conversar eso que me costaba también, porque me escribían, no sé, pues yo subía un dibujo y me escribían como, oye, me sentí así por esto, y ahí como que empezábamos una conversación como de sentimientos o de episodios, no sé qué. Entonces ya como que yo decía, ya en verdad como que el dibujo es el medio para abrir, algo abre como en mí igual, y que también ocurre y en las otras personas. Entonces, pero después igual me empezó a pasar que yo no quería que mis dibujos fuesen como tomados así, como que eran lindos nomás y que te generaban como un sentir, digamos como no tan hippie, como que yo no me sentía cómoda con eso. Entonces dije, en verdad como que no me gustaba tanto que tuvieran esa recepción, pero yo decía, finalmente es como la libertad de que quien ve una imagen la toma como puede nomás, po. Pero ahí después empecé como a contraponer ideas, y ya
como que tenía esta ternura, digamos, en los dibujos. Pero los mensajes igual son potentes. Pero claro, empezaba a poner otros mensajes. No sé, por ejemplo, no recuerdo cuál fue el primer dibujo que dije, ya, en verdad como el dibujo como solo va a generar esto, le voy a poner como una frase que sea nunca seas policía, ¿cachai? Entonces yo decía, ya, en verdad estoy entregando una imagen que de pronto es más sensible, más emotiva, que tiene como una sensibilidad en los colores, porque siempre uso colores muy pasteles, como que nunca uso colores fuertes, los trazos también son muy suaves, pero claro, le pongo una frase y ahí también como que contrapongo ideas y también entredejo ver también como ideas propias. Entonces como que ahí empecé como a darle un poco más con eso. Se equilibra un poco más la imagen. Sí. La emoción con que uno la recibe. Y que también sea como una acción, o sea, que no sea solamente el dibujar por dibujar, sino que haya algo como detrás, claro, un sentido. Entonces, eso es lo que he estado haciendo, y igual paso por periodos en que me cuesta mucho dibujar, porque de pronto, claro, empecé como a tomar encargos, por ejemplo, de dibujo, que ya no lo he hecho mucho, pero me empezó a pasar como que decía, ya estoy dibujando algo para alguien, pero como que no me sentía muy bien haciéndolo. Pero como muy que cómoda en el sentido de interpretar como... Claro, como que me costaba y decía, pucha, estoy haciendo no es algo como... que te gustaba claro, hacer. no es algo como, claro, que me pedían como retrato y cosas así, y yo decía, pucha, en verdad como que no me siento cómoda haciendo esto. Entonces, claro, a veces por necesidad era como mi herramienta y ya, pero después dije, ya, voy a vender mis dibujos tal cual son, y el que quiera adquirirlos, que los adquiera como están, ¿cachai? Ajá. Entonces, ahí yo siento que empecé también como a formar un poco a la gente que veía mis dibujos, pues como decir, ya, en verdad esto es, y si dice una frase un poco más al choque, bueno, es lo que es nomás. Es lo que me claro, inspiré. entonces me pasaba muchas veces que vendía polera y tenían como frases como más al choque, y me decían, oye, pero le podemos sacar la frase, y decía, pucha, no, porque es tu obra, es mi es un todo, claro. No puedes sacar algo entonces, porque pierde el sentido. Sí, entonces claro, yo decía, ya, en verdad igual estoy generando como una reacción que, buena o mala, es algo que suma al final. Entonces, eso. Tú persististe un poco más con tus ideas, con tus ideales. Sí, o sea, completamente. Sí. Hay cosas que no se transan. Eso, hay cosas que no se transan, sí. Pero tuviste la experiencia y quizás tuviste que pasar por eso y darte cuenta que... Sí, porque aparte como que la universidad igual me traumó un poco en eso de los encargos, como que sentía que no era... Sí. Porque los trabajos, cuando tenías claro, que hacer entregas como para entregas, una nota... Diseño era como eran similar. puras entregas, como que no habían pruebas ni nada, era como entregar. Entonces ahí, claro... Era bajo el hacer y hacer por hacer. Y a veces ni siquiera el hacer tan direccionado, que te dan un marco y de esto no sales. Y de esto no sales. Claro, es muy mecánico. Muy mecánico y muy... muy limitado. No te deja ese espacio también de crear. muy falta objetivo creatividad. Dentro de la subjetividad del diseño, era muy objetivo porque finalmente era como que si a profe le gustó o no lo que hiciste. Entonces, claro, era como... ¿Qué pasa si a un profe no le gusta nada de lo que hace? O sea, te echáis el ramo, pues, y pasaba eso, pues. Entonces, eso me pasaba también como con los encargos de... Es muy subjetivo, como dices tú. Pues. Sí. Entonces, al final era, claro, voy a hacer un encargo y si a la persona no le gusta, me va a hacer mil correcciones y 1000 cambios. Entonces, ahí ya es como un círculo vicioso de... Eso mismo te muy hacía desgastante. Sentir incómoda. Pues. Claro, y yo decía, pucha, voy a terminar odiando lo que más me gusta hacer, que es como del lugar desde donde resisto también. Pues. Claro. Entonces dije, ya, no, en verdad hay que buscar otra forma, como irse por otros caminos y tratando de hacerlo de otra forma, así que... Que eso yo creo que es como cuando las personas ven en masas en un curso. Y en realidad cada persona tiene sus particularidades, singularidades. Y yo creo que eso es lo que hay que cuidar, pues, como que todos tenemos una forma de ver, digamos, el mundo o los mundos, y eso es lo que hay que cuidar al final. Y habilidades también. Y habilidades, sí. Todos somos diferentes, pero a la vez igual buscamos un poco lo mismo. Sí, pues. Sí. Oye, vamos a escuchar el segundo tema que nos trajo Bartola hoy. Obviamente una banda local. Vamos a escuchar el tema Locomar de Locos de Acá. Estamos de vuelta en unos minutos. Radio Chalaca, la radio del Ruco.
se ve saltando bajo el sol. Será por eso que la gente no entendía lo que pensaba, lo que hacía, que estaba fuera de control. Le criticaron hasta el último detalle, que estaba loco, eso era poco. Mejor que siga el vacilón. Nos vamos al patio del terror, de la casa del loco más. Daba un paseo de oraciones, de tradiciones, de su canción que linda está. Feliz al compás de los tambores, se ve brillante en plena escena, captando toda la atención. Llega la noche 120 y nadie para, 10.000 canciones son muy pocas a lo que acostumbra a cantar. Guitarrita, vino tinto y empezamos de nuevo con esta gran fiesta. Sin importar la situación, la hora, el tiempo, la ocasión, loquito de gran corazón. Radio Chalaca, la radio del Ruco. Estamos de vuelta después de escuchar Locomar con los locos de acá y ya en el último bloque de este programa que hemos estado chalaqueando acá con nuestra invitada Bartola. Hay un tema que aún no hemos abordado, que es tu paso y tu gran trabajo que has hecho en museos, tanto en Santiago como en proyectos locales. Cuéntanos cómo ha sido ese paso de trabajo en museos. Sí, yo conocí como el mundo del museo por las prácticas. Hice la primera práctica en el Museo Violeta Parra, en Santiago, y fue bien dinámico porque era un museo que tenía un equipo muy pequeño y que el área de comunicaciones no había ninguna diseñadora o diseñador. Entonces, que es un poco lo que pasa en todos los museos como públicos en Santiago, que no tienen un área de comunicación tan conformada, digamos, como en todos los ámbitos, que es como lo visual o lo periodístico. Entonces, como que yo llegué un poco a hacerme cargo de eso, pero igual como desde una perspectiva que ligaba mucho como el trabajo de Violeta Parra dentro del museo. Y fue un tiempo súper cortito, pero gracias a eso después entré al Museo de la Educación, que queda en Yungay, y ahí como que yo cambié mi perspectiva de los museos, porque claro, en el museo que había estado antes, igual a pesar de que era todo más libre, igual sentía que estaba como dentro de una institución, y después cuando me vine a trabajar al Museo de la Educación, era un equipo mucho más reducido, que éramos todas mujeres además, había un chico nomás, la directora era mujer, entonces había otra perspectiva. Y tenían mucho este enfoque más comunitario y barrial, como en vínculo también con el barrio Yungay. Entonces, claro, como que para mí un museo era como entrar, ver exposiciones o no sé qué, pero que era como un espacio que al final funcionaba más como un espacio comunitario que como un museo. Entonces ahí yo me sumé como al equipo de comunicación porque tampoco tenían diseñadora ni nada, y de hecho como que ellos conocieron como un poco el trabajo que hace una diseñadora, por ejemplo, que era como hacer las gráficas, porque como que el museo no tenía tanta exposición como fuera de lo que hacían en el barrio. Entonces
ahí pudimos como sacar un poco el museo de ese como rincón y empezar a subir cosas a las redes sociales, hacer como un llamado más grande, por ejemplo, seguían talleres, Sacarlo pero como al sacarlo mundo, como al mostrarlo. mundo, como conozcan en verdad la dinámica del museo, Claro. como Hacer visible todo hacer ese visible ese trabajo. trabajo que yo creo que era muy valorable y el trabajo que hacen todavía ahí es como muy distinto a los museos en general y que repercute mucho como con las personas que viven ahí en el barrio Yungay. Entonces, de ahí igual yo me sentí mucho más cómoda porque no solo hacía diseño, sino que hacíamos talleres en la huerta, porque el museo además dentro tenía como una huerta, venían los niños como todos los días y las muestras que eran permanentes, igual siempre como que los chiques les daban otra vuelta y los intervenían, entonces era como una dinámica mucho más diferente, digamos, que lo estático que pueden ser como los museos. Muy comunitaria, Tenía muy de vida. co-construir. Muy comunitaria, entonces sí. Entonces, por ejemplo, la huerta funcionaba como con escuelas libres del barrio Yungay y las niñas iban a participar como de ese huerto, era como algo de ellas y si había un vecino que venía a sacar, no sé, una rama de menta, pasaba al museo y era como al final un espacio abierto. Entonces eso era Y también lo cuidaban. y también lo cuidaba. Entonces, claro, como que el museo fue muy inteligente como en generar ese vínculo más amoroso quizás con sus propios vecinos al final, que les servía también a ellos para que el museo fuese como un espacio de encuentro, pero también como de cuidado entre el barrio, entre las mismas como instalaciones del museo. Entonces como que se ha dado mucha esa dinámica que de verdad todos eran parte del museo sin siquiera como estar ahí. Era un espacio para y de la comunidad. Sí, y eso yo creo que fue lo que más me gustó y que no, como que no lo encontraba en otro lugar o espacio, pero sí estuve como 7 meses, bueno, fue la práctica ya profesional y bueno, todavía tengo contacto con las chicas del museo y sí, pues siguen como con esta dinámica más comunitaria, porque claro, el barrio Yungay igual permite un poco eso, pues, como que las vecinas sean parte del museo y que no lo vean como algo tan elitista o tan lejano también. Pues. Tan formal. Tan formal. Y sí. Silencio, de lo y que aparte ese museo en particular, las exposiciones que tienen hablan como de la vida de Gabriela Mistral, porque está como enfocado en eso. Como en la educación. Entonces igual, claro, el vincularlo hacia una figura de una mujer, yo creo que fortalecía un poco más como esta idea de que, claro, era un museo que pertenecía a la DIVAM, pero ellos siempre decían como que en verdad nosotros hacemos otras cosas y siempre estaba esa disputa también, porque claro, o sea, funcionaban de manera muy distinta, pero siempre estaba como la supervisión, entonces ya había ahí como que jugar un poco como al ya sí podemos hacer esto, pero en verdad no, y lo hacemos igual al final, entonces estaba como muy esa onda. Y eso, pues ya después acá en Iquique, la única experiencia fue como hacer la museografía del Museo del Desierto, que está en el espacio de Canchones, que pertenece a la UNAP. Canchones, cerca de la Huayca. Cerca de la Huayca, que es como este centro experimental que tiene la Universidad Arturo Prat, pero que todavía no se inaugura. Así que eso. Pero se viene en algún momento. Sí, esperemos. Y bueno, y mencionar también el espacio que tienen acá en el Museo Regional, desde donde estamos transmitiendo. Sí, es que el con Museo el Regional equipo de también La es Inclusive. como... Es otra cosa, yo siento. Como que funciona muy, muy parecido al Museo de la Educación, porque no es como un museo, así como una casa como tan particular, sino que es más abierto, po. Y también ahora que está la Inclusive, yo creo que se ha dado un poco esa dinámica. De acercar a la comunidad. De acercar a la comunidad como... Talleres, claro. iniciativas. Sí. Y es súper importante y valorable toda la inclusión, como se la están Sí. jugando con los espacios y con las personas neurodivergentes también que Sí. llaman. Es importante tener espacio. Y Sí, generar espacio. Para las disidencias, para todo. Sí, como espacios también seguros ustedes- igual que eso es como lo espacio que... seguro. Sí. Y también te puedas compartir con otras personas que están haciendo cosas similares. Claro, También sí, eso también ha sido algo que nos ha servido a todos. Po.
Sí. Esa declaración que dicen ustedes de ser un espacio artístico, recreativo y seguro para disidencias y personas neurodivergentes es súper importante. Una bandera que es súper importante de tomar y que la han llevado súper bien durante el último tiempo con todas las muestras y distintas iniciativas que han activado acá. Sí, sí. Así que súper bien, estamos ya sobre la hora. Tenemos que ir cerrando esta transmisión. Un agrado estar chalaqueando contigo, Bartola. Gracias a ustedes. ¿Algunas palabras al cierre? No, gracias por la invitación. Me sentí muy cómoda, en verdad. Estaba un poco nerviosa. Me cuesta un poco estas instancias como de hablar. Pero nada, me sentí como muy tranqui, así que agradezco eso igual porque es distinto los espacios, uno los siente dependiendo de las personas que están como conversando con una, entonces eso igual yo les agradezco porque no me sentí así como incómoda, así que eso está muy, muy bien. Muchas gracias. Y gracias a ti por compartir todas tus experiencias y trabajos, sensibilidades y creaciones. Como les comentaba, estamos transmitiendo desde el Museo Regional, invitarles a todos a preservar todo nuestro patrimonio, toda nuestra cultura, todo lo que tenemos que seguir poniendo en valor y que también queremos relevar y destacar como en las distintas conversaciones que hemos tenido en estos programas de Radio Chalaca. Mi nombre es Sujin Lai, me acompaña Gabriela Musato y estamos acá cerrando el programa con nuestra invitada de hoy, Bartola. Nos encontramos en una nueva transmisión. Hasta pronto. Chau. Alegra tu vida las 24 horas escuchando Radio Chalaca. Conversaciones para imaginar. Muy bueno, yo soy iquiqueña, pero primera vez que vengo. Así que muy bueno, venimos en familia. Y aparte, la vibra. Aquí termina otro capítulo de Radio Chalaca, la radio del Ruco.